Ja, ich grüße euch ganz herzlich im Namen von Voices of Faith. Quisiera darle la bienvenida a todos, a todas, a nombre de Voices of Faith. Desde el 25 de noviembre, Voices of Faith ha sido la plataforma para charlas sobre la violencia de género contra las mujeres en la Iglesia Católica Romana. Temas como la violencia, el abuso, el racismo, el sexismo, la discriminación y la colisión de esos derechos fundamentales y básicos y la prohibición de discriminación. Hoy terminamos estas conversaciones, estas charlas con los derechos humanos para ver cómo se han implementado en la Iglesia Católica. Creo que todas nosotros aquí vivimos una situación parecida, ¿no? Y lo vemos, la falta de aplicación de todos los derechos humanos dentro de la Iglesia, incluso hasta más de 50 años después del Consejo Vaticano II, que nos incomoda y es una presión que ya no podemos reprimir. Quiero dar la bienvenida a nuestro panel de mujeres de primer nivel y quisiera agradecer a Cristian Florín por hacerse cargo de la moderación del panel. Vamos a darle el uso de la palabra a Cristiane. Buenas tardes y muchas gracias por introducirme de forma tan amable. Me alegro mucho de haber logrado organizar este panel tan importante. Muchas gracias a los intérpretes por su trabajo. La Iglesia Católica Romana sabe cómo hacer milagros y este también es un milagro, poder afirmar y decir que la Iglesia Católica ha inventado los derechos humanos. A lo mejor recuerdan lo que dijo el Papa Benedicto XVI delante del Parlamento alemán hace unos años. En esa ocasión, él estaba orgulloso de haber inventado algo, ¿no? En la Iglesia, y él siempre decía que es un derecho fundamental de todas las personas, es un derecho a tener un Dios. De hecho, en el siglo XIX, las personas mayores recordarán seguramente que se seguía hablando de demonios. Y Juan XXIII, el Papa en ese siglo, hablando de la Convención sobre los Derechos Humanos, la Convención Universal de Derechos Humanos, la vio y la saludó como un éxito. Y también hizo que la Iglesia firmara esa convención. Una cosa interesante a la hora de preparar el debate era el discurso del Papa para el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 2018 y, que, y quería mencionar algo que es muy importante para nosotros hoy. Francisco dijo que tenemos que reconocer con el paso del tiempo, sobre todo después de los problemas sociales de los años 80, la interpretación de algunos derechos que se han modificado de manera que se han creado muchos nuevos derechos que a menudo se encuentran en contradicción entre sí. Entonces, esto no ha permitido siempre que haya relaciones de amistad entre los países y entre las naciones. ¿Por qué? Porque ha habido como una percepción diferente de los derechos humanos en los diferentes países. Y entonces puede que haya habido un peligro, como una paradoja, y que nazcan nuevas formas ideológicas de colonización, de nacionalización y de naciones y países ricos más fuerte que los países pobres. Entonces, y él los define los nuevos derechos humanos. Por ejemplo, aquí se habla de igual derecho entre sexo, sexo masculino, sexo femenino, de la teoría gender, el derecho al aborto y tal. Y yo, yo también, mirando a las investigaciones que he llevado a cabo, tengo la sospecha que las mujeres se hayan inventado, se hayan creado en 1986 y por lo menos por lo que se refiere a sus derechos. Y eso es increíble, ¿no? Entonces, es eso lo que queremos hablar esta noche. Aquí tenemos un panel más amplio con muchas mujeres y quisiera invitarlas
las ponentes. Mara Klein es la única persona non-binary por lo que se refiere al camino sinodal y también es una coeditora del libro Católicos y Queer. Ella estudia religión católica y quisiera darle la bienvenida a Mara Klein. ¿Usted cree cuál es la violación más grave de los derechos humanos? Muchísimas gracias por presentarme y no voy a hacerlo yo. Creo que el problema mayor es darle prioridad al derecho humano y a los derechos humanos en general. Uno de los puntos más importantes de entender el por qué no funciona la cuestión de los derechos humanos dentro de la Iglesia es el concepto de dignidad. Y cuando de repente las mujeres, por ejemplo, hablan de derechos iguales a los hombres, entonces ahí nace un problema. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no equivale a derechos de las mujeres. La imagen de la mujer dentro de la Iglesia creo que podría mejorar. Yo estoy muy comprometida a favor de las personas queer dentro de la Iglesia Católica y para mí es un punto central. Entonces, personas queer que no tienen como un género definido y que se puede definir, y estas personas queer están discriminadas dentro de la Iglesia, tienen una vida más difícil, viven una vida más difícil con respecto a las demás personas, no tienen una voz, no están reconocidas como deberían. Entonces, creo que es interesante también hablar del derecho a un Dios y también los sacramentos no son accesibles a personas queer. Entonces, hay muchos de ellos que no son accesibles a los queer. Por ejemplo, el bautizo, claro, si no pasa cuando eres niño, es difícil que pase cuando ya tienes conciencia de lo que eres, tienes exclusión de la Eucaristía también. Cuando, cuando, por ejemplo, una persona es homosexual, no puede acceder al sacerdocio. Y entonces es fácil entender quién puede acceder a estos votos y a los beneficios del sacerdocio y quién no. Necesitamos de verdad decir, ya basta con esto, ya no quiero soportarlo más. Pues yo creo que si de verdad pensamos e intentamos hacer que todas las personas sean iguales y que tengan los mismos derechos, creo que esta es la cosa más importante y que en este punto no importa si yo estoy personalmente involucrado en el tema o no. Pues de hecho pasa así, ¿no? La verdad, sobre todo las personas directamente interesadas se comprometen en primera persona en este tema y dicen que hay como una violación que quieren luchar y que quieren terminar. ¿Cuál es la solidaridad que usted siente? Pues yo siento mucha solidaridad, pero a lo mejor siento la solidaridad hacia personas que contactan conmigo y que quieren a lo mejor apoyo. ¿Por qué? Porque ser solidar no quiere decir entender a full, completamente lo que es, porque a veces falta el conocimiento para entenderlo completamente o para pedir derechos. Vamos a ver, la próxima ponente en nuestro panel es Johanna Anna, es una profesora de la Universidad de Tubinga y es autora también de muchos libros. Profesora Rana, el libro de la fe, ¿dónde se ven violados esos derechos humanos en esos libros? Pues si tomamos lo que la fe es, no hay ninguna contradicción, ¿no? Porque Dios se encuentra en el centro de la profesión de la fe,
Y Dios no ve nada raro en todo lo que es humano. Entonces, por lo que se refiere a la teología más estricta, la fe debería ser esa cosa que apoya completamente a la dignidad humana de las personas en general. Y no creo que la fe es un problema. Creo que la situación que vivimos es más el problema y creo que el problema fundamental de la Iglesia Católica, por lo que se refiere a los derechos humanos, es que todavía no se ha entendido bien que si alguien quiere apoyar los derechos humanos, tiene que hacerlo en su interior también y no tiene que predicar solo los derechos humanos fuera de la institución. Pienso en los sínodos de los obispos de los años 70 que decían que querían, que decían que la justicia para existir al exterior tenía que existir también en el interior. Y luego entra también el tema de las mujeres. Entonces, creo que es interesante crear un grupo de trabajo y hablarlo. Creo que es importante implementar esos derechos. Y no es solo un tema de la fe en general. La institución que parece que, la, que vive ese tema bastante bien, ¿no? Pero por lo que se refiere a la discriminación de las mujeres, eso existe, lleva 50 años o más existiendo, pero claro, lo que hacen es predicar bien cosas en su exterior, o sea, hacia afuera, pero no dentro de la institución misma. Y eso se tolera y se soporta, pero ¿por qué? Apoyan y por qué se tolera una discriminación tan fuerte y tan evidente. Pues no estoy segura del por qué, la verdad. Y no estoy segura de lo que puedo decir, porque hay personas que se han alejado de la iglesia y la iglesia no está pagando el precio de eso, porque evidentemente no es un problema muy grande. Debería sufrir de eso y pagar un precio, estar afectadas. ¿Por qué? Porque el cristianismo es un mensaje universal y es parte del concepto de ser católicos. O a lo mejor deberíamos pensar en un concepto subrogado del ser católico. Entonces, en ese punto es como si hemos traicionado la misión. Y dudo que se pueda seguir adelante mirando las cosas así, dejando las cosas así. Creo que alguien ha dejado el micrófono abierto. Claro, si alguien quiere decir algo, por favor, no se corten. Quisiera dar la bienvenida ahora a una persona que está participando de forma voluntaria, su hermana Francisca, em, que al momento se dedica a la capacitación y a la formación en la comunidad religiosa de las hermanas del corazón sagrado, no de la cruz sagrada, disculpen. He leído un texto que habla de Francisco de Asisi para llegar a un nuevo nivel y también se habla de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero ¿por qué dentro de la iglesia todavía no ve esa hermandad y por qué se refiere a Francisco de Asisi para hablar de esa hermandad? Voy a empezar a responder a su pregunta por otro lado. He abarcado el tema personalmente y he querido profundizar el tema de los derechos humanos, pero quisiera volver a la pregunta que usted me hizo. Mi enfoque procede del derecho canónico. Yo solo puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho la presidente ponente. El derecho canónico del 1983, me parece 777.2, dice que la Iglesia debe comprometerse y luchar para para los derechos humanos y es un texto de ley. Entonces, nosotros tenemos que respetarlo, implementarlo
invocar los derechos humanos y portarnos de forma consecuente. Papa Francisco ha dicho repetidamente y de forma explícita y ha subrayado que existe una paridad entre hombres y mujeres. Se puede leer en 121, 123, se puede leer esto mismo, pero ¿por qué tenemos ¿por qué tenemos que seguir hablando de la paridad de géneros? Porque dentro de la iglesia todavía no se respeta. ¿Por qué eso? Es algo que me llama bastante la atención. El Canone 230 este año, por ejemplo, en el Spiritus Domini se ha modificado y quisiera mencionar rápidamente para los laicos masculinos que tienen la capacidad y la edad eh, que puedan requerir ese servicio. Estamos hablando de laicos masculinos, no de sacerdotes. Entonces, solo este año se ha modificado este pasaje, quitándole la palabra masculinos. O sea, laicos le quitaron los masculinos. Entonces, es como impactante un poquito, ¿no? Y también a veces como que nos asusta la afirmación que podemos leer hoy en día. ¿Por qué? Porque el magisterio se está contradiciendo. Hay unas normas que tenemos que respetar, pero luego en la práctica hay afirmaciones que como que van en contra de esto, porque dicen lo contrario. El magisterio también dice, bueno, aquí podemos resolver la contradicción. Las mujeres tienen un carácter, tienen unas peculiaridades y es eso, desde un punto de vista laico, secular, es lo que podemos considerar una injusticia y una disparidad de tratamiento, porque las mujeres tienen el mismo valor que los hombres, pero de hecho en la práctica no se tratan a la misma forma, o sea, hay como una diferencia, una brecha en el tratamiento de hombres y mujeres y deberíamos a lo mejor cambiar el magisterio, ¿no? Supongo, voy proponiendo. El derecho canónico, derecho significa la descripción de una relación social entre una persona que es un portador de derechos, hay alguien que actúa a través del bautizo, entra en la iglesia, entonces cuando entra en la iglesia, si yo quiero hablar de derechos humanos dentro de la iglesia, necesito hacerlo a través de leyes. ¿Por qué? Porque los derechos se pueden pedir solo si hay una ley debajo que los apoya. Entonces, yo puedo hablar de derechos, pero sin las leyes por debajo que los apoyen, es como si estuviera hablando de nada. Entonces, derechos humanos dentro del derecho canónico necesitan más espacio. Quisiera ahora introducir Stein. Tenemos muchas profesoras aquí por lo visto. Tenemos profesora de teoría política e historia de ideas, politóloga en la Universidad de Göttingen. Y ella también participa al percurso sinodal. Señora Stein, como politóloga, ¿usted cree que las mujeres católicas tengan menos derecho con respecto a las ciudadanas? Por lo que se refiere a las mujeres católicas, si se encuentran en un estado democrático, seguramente ellas tienen derechos civiles y derechos humanos. Como su característica de mujeres católicas tienen los susodichos derechos cristianos. Y los derechos cristianos en los debates se usan como argumentación para que la reivindicación de los derechos humanos sea limitada dentro de la Iglesia Católica. Muchos han indicado este factor, porque si pienso en el mensaje bíblico, o sea, de la par dignidad,
igual dignidad dentro de una comunidad y para que luchemos de la misma forma, para que todos sean iguales y tratados de la misma manera. Entonces, deberíamos llevar los derechos dentro de la iglesia tal como existen los derechos dentro de la Biblia, ¿no? Eso está diciendo, seguramente, un hombre o una mujer católica no debe existir dentro de la iglesia nada más. ¿Por qué? Porque la libre decisión es entrar en una comunidad donde esos derechos fundamentales deberían existir ya de por sí. Por lo que se refiere a esa elección libre, eso quiere decir también que nosotros como cristianos y mujeres cristianas deberíamos evidenciar y llevar a la luz esta contradicción. Hay muchos foros y debates, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Se está desarrollando un debate que abarca ese tema y que hay una conciencia de que nosotros como seres libres queremos ser iguales y queremos que nos traten de la misma forma y con la misma dignidad y que nosotras lo queremos reivindicar también hacia la Iglesia Católica. Ahora déjeme dar la bienvenida a Caterina Kanz, que una hermana superiora general de las franciscanas. Ella también participa al Camino Sinodal y hace poco ha publicado un libro que se titula Las mujeres que molestan. ¿En qué sentido, no? No son las mujeres que molestan, sino es la iglesia que lleva a las mujeres a portarse de esta forma. Porque es la iglesia la que molesta de verdad. ¿Qué quiere decir el título de su libro? Bin ich jetzt dran? Konnten Sie mich nicht hören? Doch, ich habe ¿Me jetzt toca? Entschuldigung, ich muss Ok. mich entschuldigen. Meine Mi LAN-Verbindung ist micrófono nicht ahora gut. está Ich jetzt, encendido. einfach mit dem Laptop woanders hingegangen bin. Disculpen, pero mi Und conexión Wi-Fi es terrible y he cambiado de habitación, entonces he perdido unas frases. Entonces, la pregunta era sobre mi libro, que no son las mujeres que molestan, sino es la iglesia, ¿no? La que molesta. La iglesia molesta porque las mujeres no están autorizadas en seguir su vocación. Por ejemplo, mujeres que sienten la vocación de ser diáconas o entrar a ser sacerdotes, pero por el hecho de ser mujeres no pueden. Y es una discriminación desde un punto de vista de los derechos humanos. Luego a lo mejor hablaremos también de las razones teológicas que existen detrás, pero claramente esta es una discriminación, pero no es tan natural decir que es una discriminación, ¿no? Porque como estamos diciendo hace poco, es una brecha en el trato y no está justificada. O sea, las mujeres la tratan de forma diferente. ¿Por qué? Pues porque la teología de los géneros sigue existiendo dentro de la iglesia. Entonces, en el papel, las mujeres tienen la misma dignidad, pero no tienen acceso a los mismos derechos que los hombres. Entonces, se sigue pensando que esta es a lo mejor la mutación que se ha usado, empezando por la idea que existen dos géneros complementares, que son géneros biológicos, y que están acompañados por papeles que antropológicamente se han establecido de esta forma, y entonces siempre se ha establecido, como dijo Simone de Beauvoir, que las mujeres son el otro sexo. Entonces las mujeres no pueden sentir la misma vocación que el hombre, para decirlo de forma muy, muy fácil y muy básica. Entonces, todas ustedes han hablado del tema, que no debería ser así y que la fe debería ser diferente y cómo quisiéramos llamarlo, que todos los hombres deberían tener la misma dignidad y el mismo trato a la hora de hablar de derechos humanos, pero la institución, de hecho, lleva 2000 años discriminando a las mujeres, o para decirlo mejor,
discriminando a los que no son hombres directamente. Pues, ¿cómo podríamos cambiar una cosa tan arraigada en la institución durante tantos años? No sé quién quiere responder. Oh, Ana, por favor. Pues quisiera intentarlo, por lo menos. No sé si soy optimista, pero el hecho de que la presión exterior se vuelve más y más fuerte, por lo que se refiere también a la credibilidad y la paridad de género, es que existe también una crisis ahora dentro de la Iglesia Católica, como si fuera un escándalo que está tocando esos puntos bien delicados y que son un aspecto constitucional que favorece también los abusos. Entonces, esto es algo, ¿no? Que me alegra porque todos, hasta la última persona, deben entender que dentro de la iglesia no se puede seguir así. ¿Por qué? Porque estamos decidiendo del futuro de la iglesia misma. A lo mejor hablando de una ley sagrada y se corre riesgo de volverse como una secta para introducir esos derechos dentro de la iglesia. Creo que en los próximos 10 años no podremos omitirnos de aceptar una decisión así. ¿Hay alguien que quiere agregar algo, otra opinión diferente? Yo quisiera agregar algo. Pues lo que me hace optimista y también que me da esperanza, hemos tenido una discusión de 2 horas con los obispos y representantes. Nunca antes se había hablado tanto del tema de cuestiones de las mujeres. Es un tema que está hablado por el sínodo. He visto una gran seriedad porque la gente finalmente lo está tomando en cuenta y lo está tomando con seriedad. Entonces, a la hora de hablar de esto, ¿quién es que puede representar a Cristo con más de 300 representantes? Es un evento de una editora, pero ya el hecho de hablar de una cosa así y de que existan estas cosas, estos diálogos, estos debates en Alemania, eso me da esperanza, la verdad. Y me hace pensar que empezando por un recorrido sinodal en Alemania, la situación puede cambiar no solo en Alemania, sino a nivel mundial. Y lo que el Concilio Vaticano II dijo, seguramente no hubiéramos podido cambiar sin la acción que se ha llevado a cabo. Entonces, a lo mejor podemos considerarnos como la vanguardia en Alemania para la Iglesia mundial. Entonces, yo no quisiera perder la esperanza de hacer algo para cambiar el status quo. Hace 50 años no existía el hecho de reunir cientas personas en diferentes idiomas para hablar y para intercambiarse de opiniones y de conocimientos. Entonces, es muy importante estar aquí con Voices of Faith y otras iniciativas como las 2.0 y tal. Esto seguramente va a llegar a Roma y la iglesia ya no podrá cerrar los ojos. Mi pregunta, de hecho, es si llega a Roma, creo que sí. No es sentido de señales que digan, vale, vamos a tomar en cuenta la cuestión, vamos a ver si hay más géneros, ideología de género, de gender, que no hay parejas homosexuales reconocidas y tal. Pero bueno, vamos a ver si de verdad algo cambia. Hermana Francisca,
había levantado la mano. Vamos a ver. Creo que esto es un proceso. Yo he entrado en la iglesia y he aprendido a amarla porque era un lugar donde podía vivir mi espiritualidad como niña, como joven, en mi entorno. Y entonces ver lo que ha pasado dentro de la iglesia y ver cómo está cambiando la cosa, eso es un poco impactante. Una cosa que me hace, que me da esperanza y que hace que yo sea optimista es que mm, es ver cómo con el arzobispo Marx en Múnich, él subraya otro tema y dice que hay una comunidad organizada y guiada por medio del Espíritu Santo, pero que la iglesia debería ser una organización que tiene que aprender a tomar desde la riqueza de los demás y que sí el cambio puede pasar. Pienso ahora en la estructura que se ha dado hace 2000 años, ¿no? Por Jesús, pero claro, eso no lo vamos a perder seguramente, pero pienso en las grandes barreras y en los bloques que si miramos a la iglesia de hoy en día, está claro que no puede funcionar así. Por lo que como yo veo la iglesia, ¿no? Es algo muy, muy claro. En la revista de Spiegel se hablaba de abuso, de violencia sexual y de grave violación de los derechos humanos, hablando de crímenes serios. Y los obispos mencionados en The Spiegel, el cardenal Marx y otras personas como eminentes, esas personas o o reaccionan como siempre, o a lo mejor no reaccionan para nada. Entonces, tenemos que cambiar las cosas. ¿Y por qué hay esperanza con ese camino sinodal? Porque los obispos que se dedican a estas violaciones han desarrollado ya una idea y ustedes deberían pensar cómo poder hacer más presión a la hora de una falta de reacción por parte de la Iglesia. Quisiera decir también que el camino sinodal puede ser una posibilidad de cambio porque desde el interior no podemos lanzar una revolución pacífica donde creamos una nueva institución. Lo que tenemos que hacer es promover un cambio dentro de la institución misma y es por eso que necesitamos, a pesar de ser una paradoja, necesitamos a los obispos mismos y a esos obispos que han contribuido a proteger a los culpables de violencia. Yo creo que los obispos pueden ser convencidos y creo que podemos involucrarnos en esa lucha. Hemos hablado de lo importante que es la separación de los poderes. A veces se escucha que los obispos están muy cargados y que tienen demasiado trabajo y tal. Entonces, sobre todo en esos casos, sería posible compartir las responsabilidades y el trabajo y también la concentración de poder para evitar un abuso de poder, porque los derechos fundamentales son importantes para proteger las libertades de todos y para hacerlo necesitamos proceduras y procedimientos. Y yo creo que esta conciencia poco a poco está llegando y esta minoría que a lo mejor bloquea un poco. Y entonces yo creo que con los pedidos que estamos haciendo, con los llamados que estamos haciendo a la comunidad internacional y a la iglesia, entonces aquí llega mi pregunta, ¿no? Si nosotros
con nuestros temas importantes, podemos de verdad cambiar las cosas o si tenemos que darle un peso político. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, a lo mejor con el tema del 2.0 o con las huelgas o hasta con un menor compromiso, a lo mejor logramos hacerlo. Nosotras como mujeres católicas tenemos que pensar cómo dentro de dentro de la lucha para los derechos civiles, cómo poder crear un llamado, cómo hacer un llamado al Estado y hacer una propuesta, considerando que el Estado, que es el que hace las leyes, entonces no debe seguir actuando como está actuando, sino las cosas pueden cambiar. Porque si no, ¿por qué el Estado debería apoyar una organización con privilegios como los privilegios de impuestos o también privilegios del Estado, de cooperación entre Estado e iglesias? O sea, ¿por qué deberíamos seguir adelante así? Hemos visto también con el escándalo sobre los abusos y tal. Usted era la primera durante el encuentro sinodal que le dijo a los obispos claramente por qué el camino sinodal estaba así y por qué no es posible seguir adelante como siempre se ha hecho. ¿Por qué usted fue la única que hizo eso? ¿Por qué los demás no lo hicieron? ¿Por qué fue la única que admitió y habló de esos temas y abusos? Oder die radikalsten Formulierungen benutzt hat. Das würde ich eher denken, weil was jetzt auch Frau Stein gesagt hat, Los más radicales, lo que dijo también Al Stein, el hecho de que estamos hablando de una asociación de agresores. En este contexto, podemos hablar y podemos comentar estas cuestiones incluso de manera muy fuerte. Somos optimistas, pero hay un problema que se refiere también a los derechos humanos. Esta tolerancia falsa, una benevolencia general. Estamos aquí, estamos hablando entre pares. Nosotras procedemos de un escenario donde sabemos que hay un fuerte abuso de poder. Y sabemos que hay abusadores. Sabemos cuáles son. Es importante seguir trabajando en este sentido porque la confianza es fundamental. Pensamos en las personas que están al poder, personas que dicen, bueno, no hay un problema. ¿Por qué estamos hablando entonces? Si no hay un problema, ¿por qué estamos aquí? Tenemos que pensar en lo que se puede hacer a nivel concreto. ¿Quién debería actuar? Creo que hay diferentes actores en este sentido. Por ejemplo, antes de este encuentro, hicimos una pregunta interesante. Quizás las víctimas deberían hacer más, pero tenemos que considerar también el elemento del miedo. No tenemos que hablar de culpas, tenemos que hablar de una estructura. Tenemos que entender cómo se pueden reconocer estos tipos de problemas y cómo es posible cambiar las raíces de estas estructuras. Para lo que se refiere al camino sinodal, este es el punto. De todas formas, cuando tenemos estos textos, indicaciones concretas que dicen lo que tenemos que hacer, los obispos
obispos pueden decidir si seguir estos tipos de textos o menos. Pero en ese sentido tenemos que garantizar de todas formas que los derechos humanos sean respetados. Hubo diferentes términos interesantes hoy en esta sesión. Pensamos, por ejemplo, el escándalo, la idea del escándalo. Hubo diferentes propuestas del comité político y del comité religioso para un cambio de las normativas generales, para encontrar una solución alternativa. Y también para la Iglesia. Esto es muy importante, no tenemos que olvidarlo. Otro punto es el punto de la felicidad. Quiero subrayar que hay personas que luchan, personas que recorren el camino sinodal de una forma no fácil. Y hay personas que dicen, bueno, hay cosas que no se pueden hacer y en este sentido tenemos que evaluar también el elemento de la representación. También para lo que se refiere a los obispos, tenemos que entender dónde se encuentra la verdad. Un colega de Würzburg una vez comentó esta situación de la Iglesia católica con una comparación con el mundo musulmán. En el mundo musulmán sería imposible tener un reconocimiento estatuario. ¿Por qué? Porque tenemos ya un mecanismo propio. La Iglesia tiene este derecho por razones históricas y es importante analizar la normativa de manera crítica con tiempos muy pensados. Esto no se niega a nivel de ley federal en Alemania. Es algo que se puede hacer y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que hacernos preguntas. En este sentido, tenemos que actuar en diferentes sentidos. Otra cuestión del Comité Central, si una tercera parte de los obispos alemanes puede bloquear una cuestión, yo creo que tenemos que actuar. No podemos permitir que haya una situación de este tipo donde nosotros somos las víctimas. De hecho, hablamos de esto también antes. La Iglesia no sufrió sanciones, pasaron 12 años de 2010, del mes de enero de 2010. ¿Quién es que debería actuar? ¿Quién es que debería proponer una reducción de los privilegios? El legislador. En este nuevo contrato no se habla del ente de derecho, se comenta la idea de un análisis a nivel constitucional de la religión. Se mencionan los derechos humanos, los derechos del trabajo y la importancia de la lealtad. No estamos hablando de la Corte de Justicia Europea, no solo. Es importante también pensar en las razones históricas. También me gustaría comentar un aspecto que nos puede explicar cuál es el contexto de esta situación. Es algo positivo. Un Estado no puede interferir como quiera dentro de las cuestiones religiosas, de la doctrina religiosa.
porque esta es una ventaja que nos ayuda a vivir la libertad de religión. El Estado no nos puede decir cómo vivir nuestra fe. Y creo que en este sentido estamos hablando de un derecho de libertad muy importante, un derecho colectivo. Es un poco una paradoja porque ahora nos encontramos en una situación donde el Estado de la Iglesia como ente de derecho hace de manera que dentro de la Iglesia Católica esta doctrina, donde tenemos ya un cisma a nivel del magisterio y de los feligreses que viven la fe en su propia manera. En este sentido, la contraposición del magisterio tiene unos privilegios proporcionados por el Estado que lo ayudan. Esto es algo que el Estado no puede hacer, porque estamos hablando de una influencia muy fuerte que tenemos que mencionar también a nivel de estudios politólogos. Estamos hablando de una influencia indirecta. Y aquí en el chat decíamos, ¿cuál es la influencia de la que estamos hablando? Estamos hablando de un contexto donde el Estado debe y puede tener un interés con referencia a las comunidades religiosas, pero en unos confines y límites muy específicos. Hay una participación en la transmisión de determinados valores y en este sentido podemos hablar de una cooperación en el sentido de la integración social, y la Iglesia Católica tiene que hacer todo esto de una forma que sea creíble. Es importante trabajar en términos de contradicciones. Tenemos que superar este tipo de situaciones. Otra pregunta para tus mujeres de la religión. ¿Usted piensa que el Estado puede hacer algo? ¿Es un camino útil intentar hacer algo mediante la ayuda del Estado en términos también de paridad de género para cambiar algo dentro de la Iglesia? Yo creo que sí. Vimos los informes acerca de los acosos, pero cuando estos problemas se han transformado en algo explícito, ahora aquí tenemos una oportunidad de actuar y la opresión del Estado puede ser útil. La libertad religiosa es un derecho humano, es un derecho profundo, pero tenemos que tutelar los derechos individuales. No podemos decir que es el derecho colectivo de la Iglesia. Sea algo que no se refiere a los derechos humanos. Las presiones del Estado pueden ser útiles para empujar este tipo de cambio. Esta es mi percepción también en la vida cotidiana. Yo creo que la presión por parte del Estado ayudaría también en la cuestión del derecho canónico para lo que se refiere a las personas queer, porque se trata de personas que deben ser tratadas con paridad de género, porque ahora somos nosotros los que pueden hacer algo. Si una persona hace outing en nuestra sociedad, por ejemplo, nosotros tenemos que tutelarlas porque nosotros todos podemos aportar un cambio, podemos aportar una mejoría social. Si pensamos también a la posición del Estado, de la Iglesia, también allí nosotros como orden religioso
podríamos ser impactadas y porque allí podrían entrar también las personas queer. Tenemos que reflexionar muy bien en términos de paridad de género. Por ejemplo, cuando hablamos del velo, es algo que hemos comentado mucho. Ahora no sé cuál es la situación actual a nivel de normativas. Las mujeres ahora quizás no deberían utilizarlo, pero nosotras tenemos privilegios. Yo creo que tenemos que ser solidarios. Yo no tengo el velo. Tenemos que acoger hombres. ¿Qué pensáis vosotras? Yo no tendría problemas en este sentido, no tendría problemas si se modificara nuestra sociedad. La sociedad cambia y cambia la comunidad. Claro, no es lo que tenemos ahora, es diferente de lo que estamos acostumbradas. Yo creo que hemos comentado una cosa muy interesante, el hecho de que la persona que trabaja no se despiden. Estamos hablando de una situación donde las personas pueden ser tuteladas, pero esto depende de la opinión misma, por ejemplo, de la persona, del jefe o de la sociedad misma. Este sistema es un sistema donde las personas queer, por ejemplo, son muy vulnerables. Y yo estoy convencida de que tenemos estructuras discriminatorias dentro de la sociedad. Los que tienen el poder, según la Constitución de la Iglesia, son un grupo muy pequeño y es muy difícil entender lo que se puede hacer. Aquí también el Estado tiene un papel, hay intereses por parte del Estado, por ejemplo, por parte de actores externos. Hubo traumas para lo que se refiere a los acosos y hay estructuras tóxicas. Es algo que no se puede solucionar dentro de la susodicha estructura interna. Y este abuso, este maltrato, este acoso es algo que se ha favorecido dentro de la estructura interna. El Estado tiene problemas parecidos porque hace de manera que la Iglesia pueda hacer lo que quiera. En Alemania, por ejemplo, la Iglesia tiene muchos entes a nivel social y, bueno, el Estado deja a la Iglesia la libertad de hacer lo que quiera, pero estamos hablando de salud, de la salud de las personas y tenemos que pensar en una intervención a nivel del Estado, porque la Iglesia, de hecho, lo que quiere es que las personas estén bien, que sean felices y nosotras tenemos que trabajar para garantizar todo esto. La discriminación es un mal contra el que tenemos que luchar a nivel físico y psicológico. Dentro de Alemania, yo creo que tenemos de verdad uno de los grandes problemas. Estamos hablando de las personas. Sí, claro, estamos hablando de las personas. Y estamos hablando de una libertad, aunque estamos hablando de un bautismo que se proporciona a los niños cuando todavía no pueden elegir. Sí, para lo que estábamos diciendo de Amnesty International, la Iglesia Católica no se considera como un ente que viola los derechos humanos. No se considera como una institución en este sentido. ¿Por qué? Porque es algo que se hacía en el pasado y sigue así.
las organizaciones seculares no se interesan en términos de derechos humanos cuando se habla de la Iglesia. Es una pregunta muy interesante. No conozco la investigación científica. Aquí tengo un libro de un joven investigador que habla de los derechos en términos de la Iglesia frente a las Naciones Unidas. Podemos ver que no tenemos problemas de derechos humanos solo dentro de nuestra estructura social. Hay también problemas dentro de la política de los derechos humanos de la Santa Sede. En las Naciones Unidas, la Iglesia Católica se presenta como un actor político positivo en los conflictos internacionales. Es importante entender cuál es el papel del politólogo dentro de las crisis internas. El concepto de credibilidad es siempre central, pero de todas formas también a niveles más reducidos hay situaciones que tenemos que examinar con, mucha atención. Hay mujeres que no quieren una paridad de género. Y este tema a nivel político, también dentro de las Naciones Unidas, seguramente no sería fácil de tratar, pero creo que Amnesty International no haya tratado este tema. Gracias por esta pregunta, de verdad. Quizás sea una estrategia. Papa Francisco en Grecia dijo claramente que él quiere luchar para los derechos de los migrantes. Todos tenemos todos tenemos los mismos derechos. Puede ser una estrategia para decir que la Iglesia habla de derechos humanos, habla de migrantes, pero a nivel interno puede que no se quiera comentar a nivel de institución. Tenemos muchas personas que quieren comentar. Yo creo que estamos hablando de una estrategia muy pensada y tenemos que considerar las cosas más allá de las apariencias. De hecho, es así. Algunas de las organizaciones no gubernamentales piensan que la Iglesia es algo necesario porque tiene muchas actividades a nivel social, pero hacer comparaciones me parece demasiado estratégico. Tenemos que examinar las contradicciones internas. Que Papa Francisco luche para los derechos humanos, me parece bueno, pero lo que es interesante y que es dramático es que él no se da cuenta que en realidad está hablando en términos de contradicciones. Sí, estoy de acuerdo. En su biografía podemos ver que Papa Francisco procede de América Latina, tenemos una fuerte espontaneidad. Y cuando le hicieron preguntas relacionadas con el personal que se dedica a estas actividades humanitarias, no hay respuestas y es interesante ver que el Papa no tiene idea de cuáles son las personas que actúan a nivel concreto para luchar contra los abusos en términos de derechos humanos. La paciencia es, un elemento llave, pero de todas formas estamos hablando de contradicciones y tenemos que tener un análisis racional de los
de las diferentes intervenciones. Estamos hablando de una encíclica que reclama derechos fuera de la Iglesia que no se respetan dentro de la Iglesia misma. Es algo muy enterrado y tenemos que hablar también del camino sinodal. ¿Cuál es la cuestión del debate? ¿Cuál es el significado del tema de los derechos humanos dentro del camino sinodal? Ich kann da hauptsächlich aus der Erfahrung im Synodalforum berichten. Yo puedo hablar de mi experiencia dentro del foro sinodal. Para nosotras es difícil cuando intentamos hablar para ayudar a las personas queer, para favorecer el respeto de los derechos de las personas que tienen una orientación sexual diferente de la que es habitual. Claramente es algo que parece muy implícito en las intervenciones de la Iglesia y el susodicho legislador introdujo el tercer género, pero después es diferente utilizar en el mundo concreto, en las acciones concretas, determinadas distinciones, determinadas ideas. El respeto de los derechos es un elemento importante, pero el matrimonio para todos, por ejemplo, es algo que no se proporciona, no se garantiza. Entonces no hay derechos para todos. Hay una bendición, pero no hay una bendición para el matrimonio de personas que se quieren casar dentro del mismo género. No sé, hay una contradicción y sería importante encontrar una unión dentro de las diferentes visiones de los derechos humanos. Sería importante tener una bendición que sea paritaria de verdad. Estamos hablando de una paridad que no es paridad. Nosotras hemos hablado con 3 niveles diferentes. En términos teológicos, necesitamos una base nueva para los seres humanos. La ciencia humana debe ser incluida en este tipo de reflexión y creo que también los obispos han entendido que una doctrina vieja que no se actualiza no es eficaz. No. Estamos hablando de un sistema que permite a la Iglesia católica encontrar de verdad la confianza de las personas, obtener una confianza. Y se ve de forma clara que los temas, las cuestiones presentadas hasta ahora son viejas. Si este tema no es comprensible para la sociedad, ya lo vimos, por ejemplo, para lo que se refiere a la libertad religiosa, ¿cómo podemos seguir desarrollando la doctrina? En este sentido, tenemos que trabajar de la misma manera. ¿Por qué las mujeres y las personas queer viven como criaturas de Dios? ¿Qué significa que son criaturas de Dios? Yo soy llamada a este servicio a pesar de lo que la Iglesia
me permite. Estas voces tienen que ser escuchadas. Hay muchas publicaciones hoy en día, hay conferencias y tenemos que luchar. Es algo que tenemos que comentar con voz alta. Lo vi también en el camino sinodal. Cuando se presentó la intervención en este sentido para las personas queer, hay personas que quieren ser diáconas, sacerdotes, a pesar de las diferencias de género. Y hay hombres que dicen, bueno, nos gustaría que la Iglesia verificara este tipo de vocación. Es importante ampliar a nivel pastoral lo que las personas viven a nivel personal. Es algo que tiene que ser hecho porque estamos en un mundo que cambia y la Iglesia tiene que cambiar. Es importante también entender cómo será desarrollado este tipo de trabajo. Es importante seguir con el camino sinodal. Yo creo que es importante hablar en términos concretos. Ser concretos es la base. Y creo que algo ha cambiado. Hicimos pasos hacia adelante, pero es muy tarde. Hay personas que no eran conscientes de estar defendiendo los culpables. Y yo estoy convencida de que en muchos encuentros dentro del camino sinodal podemos hacer algo, podemos cambiar la forma mentis de las personas. Yo pienso que hay una diferencia. Cuando pensamos al papel de los obispos, ellos son un filtro y esto es algo que ralentiza el entero proceso. Nos indicaron que es importante tener un legislador canónico. En algunos asuntos pueden entrar los obispos o el Papa, y en muchos casos es el Papa mismo que tiene que modificar las normativas y nosotras tenemos que seguir con nuestros pedidos muy bien argumentados. Los obispos tienen que luchar con nosotros y de hecho ellos lo están haciendo en parte porque el objetivo tiene que ser la protección de los derechos humanos. Pero ¿por qué hay una mayoría de los obispos que en relación con la UCI entran en contraste? La votación por parte de los obispos suele ser más fuerte. Bueno, yo creo que es una cuestión un poco compleja. Se trata de integrar la cuestión dentro del derecho canónico. Si existe una cuota, una porción que puede bloquear las modificaciones. Bueno, es un símbolo del percurso sinodal, del camino sinodal que dentro de la Iglesia tiene un valor diferente. Si dentro del derecho canónico tenemos un proceso, podemos decir que todos los hombres son iguales, pero los obispos más. Vamos a ver en el chat si Chantal tiene unas preguntas para nosotras. Sí, una pregunta para Marit Klein. Dass queere Menschen nicht zu den Sakramenten zugelassen sind. ¿Cuáles son las fuentes
para lo que se refiere a la admisión a los sacramentos. No conozco muy bien las raíces de esta normativa, pero bueno, creo que hay personas que conocen mucho mejor que yo la cuestión. Hay un contexto de nuestro foro que presentaremos también dentro de la reunión sinodal, donde se proponen modificaciones del texto. En Roma, en primavera, se decía que para lo que se refiere a la bendición del matrimonio entre personas del mismo género, bueno, se decía que el tema es un tema con mucha confusión, donde se puede generar mucha confusión, y se recalcaba que estas modificaciones no son adecuadas. Se excluyen también a los transgénero, y el tema también del registro de los nombres es un tema interesante que podemos tener en cuenta. Hablamos de este tema, tenemos un magisterio de la Iglesia y hay respuestas aquí muy fuertes en los dicasterios, porque hay personas que quieren clarificar unos aspectos importantes en este sentido. Hay personas trans, por ejemplo, que se excluyen, y los criterios tienen que ser criterios que no discriminan a las personas, a cualquier tipo de persona. Y tenemos que pensar en la moral, en los chivos expiatorios, en las personas que se excluyen de la Eucaristía. Y en la práctica de la Iglesia, en el derecho canónico, esto es muy claro. Otra pregunta. Yo creo que Papa Francisco no se da cuenta de esta contradicción. Yo, a nivel intuitivo, creo que es imposible que él no se dé cuenta. Podemos investigar un poco. Así no lo aceptamos. Me gustaría subrayar las consecuencias. ¿Por qué son las consecuencias las llaves? Él piensa que puede seguir, como muchos otros, seguir llevando esta contradicción hacia adelante, sin entender cuánto esto daña a la sustancia de la institución. Podemos hablar de credibilidad, podemos hablar del concepto de que, según el que la Iglesia no corresponde a lo que representa, sobre todo en una sociedad moderna. Dios puede proporcionar las respuestas. Es posible tener una conversación que sea fundada, donde se abordan las dificultades con credibilidad. ¿Cómo podemos dar respuestas a las personas de esta manera? Es imposible y es dramático, y creo que ellos no lo entienden. Pero sería posible también verla al revés. Si la Iglesia Católica es un actor en esta situación de política identitaria, bueno, todo esto podría ser benéfico a nivel de marketing.
Estamos hablando de una institución milenaria y hay personas que intentan hacer esto, quieren la discriminación. Es el modelo que tengo que seguir y parece que son ellos los que mandan. Bueno, sí, puede ser correcto, pero teológicamente no es correcto. Lo decía antes, una religión que pone al centro de sus actividades la dignidad del hombre no puede seguir así, porque las fundamentas, las bases del cristianismo son diferentes. Estamos hablando de discriminaciones dentro de una iglesia donde se ve el cristianismo como la base que lucha contra la discriminación. Bueno, sí, es muy complejo y la catástrofe a nivel de Papa Francisco es que él a nivel personal intenta modificar las cosas, llamando a las mujeres a trabajar dentro de los dicasterios, pero no hay un sistema que tutele estas personas, que resuelva este tipo de problema. Y esto no puede funcionar. No podemos solucionar una injusticia sin ir a la raíz. No sé si él no tiene el coraje o si estamos frente a un punto ciego para lo que se refiere a la cuestión de las mujeres, pero no podemos seguir con esta discriminación porque la Iglesia, siguiendo así, podría convertirse en una pequeña secta. Hay personas que tienen más de 65 años que me dicen, sí, lo entendemos, sin nosotros la Iglesia no existe, muere. Esta es una cuestión existencial. La reducción de los impuestos eclesiásticos también. Estamos hablando de las raíces de la Iglesia que se desarrolla como institución cuando hay riesgos institucionales. Y con este éxodo, bueno, tenemos de verdad una oportunidad para proporcionar un cambio. Si los obispos se dan cuenta de que no pueden seguir quebrantando las cuestiones de derechos humanos, tendremos la posibilidad de cambiar este tipo de estructuras. Bueno, hay mucho trabajo que hacer, hay mucha energía intelectual, mucho espíritu, pero ¿por qué no, todo esto no es suficiente? ¿Por qué no podemos ayudarlos a entender que están a punto de fracasar? El compromiso es fuerte, pero tenemos una susodicha resistencia. Si vemos que el sistema sigue adelante, bueno, nosotros seguimos en esa dirección. Pero cuando no es posible seguir adelante, cuando no hay recursos, cuando encontramos una situación donde no es posible tapar los agujeros, allí tenemos que encontrar esa oportunidad de cambio. Una explicación puede ser que un actor tan antiguo como la Iglesia Católica es un actor que no consigue modificar las prioridades de forma muy fácil. Esta es mi explicación.
es mi idea, estamos hablando de una inercia. Yo creo que la cuestión de las mujeres es una cuestión existencial porque la Iglesia se define mediante la estructura machista. Y para lo que se refiere a la estructura de poder, tenemos que pensar en el respeto de los derechos humanos. Y esto es algo que no se refiere a la fe. Estamos hablando de un factor existencial. Y solo hombres. Y estamos hablando de una crisis existencial. Hinweisen darauf, was eigentlich noch katholisch ist. Que nos dice mucho y que implica lo que sigue siendo católico y lo que se sigue percibiendo como tal. Ja, Das ist natürlich schon auch ein wesentlicher Faktor, dass wir als Weltkirche auch nicht Pues gleichzeitig sí, estoy pensando al hecho de que nosotros como Iglesia Universal podríamos decirlo también en una sola voz al mismo momento. Por lo que se refiere al tema de las mujeres, es un factor fundamental para el futuro. Pienso en mis cohermanas en India, donde la situación es otra. Tenemos estas situaciones que se enfrentan de manera diferente en zonas diferentes del mundo. En algunas partes del mundo ni siquiera se sabe que esas cosas pasan y ocurren. Y me han dicho que se hacen cursos que hablan sobre las condiciones de hombres y mujeres. A lo mejor hay una hermana que procede de India, otra que procede de Francia y habla de machismo. Pero claro, aquí nosotros tenemos un pensamiento muy occidental como forma. Y es así, ¿no? Lo que yo había dicho al principio, hablando de Papa Francisco y derechos humanos diferentes, hablando de la gente que hizo revolución en el 68, pero claro, aquí hubo gente que hizo revolución en el 68, pero no en otra parte del mundo. Esa es la descripción de la realidad, pero en un contexto, en un debate, he aprendido una frase de un sacerdote: ¿por qué siempre se dice nosotros los africanos no estamos listos o todavía no estamos listos? Es verdad, pero hablando de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no puede seguir adelante sin los africanos. Claro, podríamos aprender de todos, pero ¿por qué la Iglesia Católica debe ser un tema que se queda atrás? Y yo entonces me quedé como sorprendida y dije, si hay divergencias de tiempo, ¿qué quiere decir si parte de la Iglesia Católica con toda la inteligencia y con todo el poder científico y el dinero también, si pueden hacer cosas que son correctas y justas y adecuadas? Entonces, ¿qué quiere decir esto para la Iglesia en el mundo? Pues es esta la pregunta que nos deberíamos poner. Entonces, aquí llegamos a mi última pregunta, que entonces ha sido como anticipada. ¿Cuándo creen que la Iglesia Católica ganará un premio de derechos humanos internacional? ¿Usted cree que nosotros seguiremos vivas? O sea, que podremos verlo. Yo creo que cuando la Iglesia misma podrá galardonar el premio y entregarlo ella misma.
wollte jetzt keine stille Meditation hier. Also ich glaube, auf verschiedenen Ebenen muss man das sehen. Also in der ganzen Thematik Mann, No Frau. estaba buscando la meditación, la verdad, pero en todo ese tema, en todo ese debate, ¿no? Entre hombres y mujeres y tal, yo creo que no llegaré a ver eso, el tema de agonías, cuestiones sociales. Hay lugares donde se ayudan personas en diferentes niveles, pero la diferencia entre el género y el sexo y tal, creo, yo tengo mucha fe, pero sé que hay mucho por hacer todavía, así que no creo llegar a ver ese cambio. Estoy de acuerdo contigo y hasta que son los hombres que deciden dentro de la iglesia, seguramente no habrá premios para los derechos de las mujeres. Es así, o sea, no podemos cambiar las cosas. También hablando de personas eminentes, importantes como hermana Beckett Weiler, Das müsste ja dann zumindest in ihrer Lebenszeit sein. Also das ist ja dann esas cosas son así. in ihrer und unserer. In ihrer und unserer. Das ist ja A lo mejor esa Sie am Anfang hermana podría de verdad cambiar las cosas, pero gibt es immer wieder. nadie sabe si llegaremos a verlo. Hay una canción famosa, los milagros siempre hay Ich könnte mir vorstellen, dass y es siempre pueden pasar, hoy o mañana. im nächsten Konzil, wann auch immer es stattfinden wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass Podría imaginar después de otro concilio, independientemente de cuándo será, podría imaginar que los sínodos actuales o el recorrido del sínodo que nos llegarán a otro concilio y a un cambio, Nachfolger es dann umsetzt. puedo pensar en eso, quiero tener esperanza y a lo mejor la última vez que el Papa podría empezar ese recorrido de cambio, ¿no? Esto podría ser algo no solo de los obispos, sino al que deberían participar los laicos, expertos, personas eruditas y que representan toda la variedad de la Iglesia Católica, que se juntan de toda parte del mundo y hablando de esos temas y que comprendan el mensaje actual y el mensaje que queremos enviar. Ahora no recuerdo cómo se llama el sínodo mundial, pero las mujeres no pueden votar, ¿verdad? No recuerdo perfectamente, creo que son pocos años. Und gleichzeitig lässt man sich, und das ist im Augenblick das Problem, sich noch zu wenig Zeit. Man hat jetzt Hay poca experiencia, a lo mejor ese es el problema. Nos damos muy poco tiempo y entonces ahora estamos en una primera fase que se ha prorrogado de 6 meses, pero es poco tiempo. La iglesia alemana al momento no logra involucrar y incluir a todos en ese proceso. A lo mejor tendremos unos resultados positivos a mitad del año que viene, pero la teología científica ha recibido un llamado para formular una opinión, pero no creo que en 6 meses podremos dar una idea sólida y profunda. Esta solo es parte de la idea, ¿no? Solo a nivel temporal, no sé cómo podría funcionar. Entonces, la sensación es que a lo mejor este es un tema que es un cambio que no se quiere, o sea, que no quieren que pase. A lo mejor un día los hombres ojalá los hombres le den el derecho de voto a las mujeres para poder elegir un papa mujer. Eso es una esperanza que tengo yo. A lo mejor estoy describiendo algo que es ciencia ficción, pero muchísimas gracias por esta discusión que nos ha dado muchos inputs preciosos. Les doy las gracias a todos. Ha sido un debate muy interesante y creo que aquí todos podemos ver que esos debates son fundamentales y tenemos que seguir haciéndolos porque nosotras somos corresponsables
para que esos debates sigan. Este ha sido el último meeting de la serie de los 16 días sobre la violencia de género en la Iglesia Católica. Esos mítines están registrados y pueden verlos en YouTube. El meeting, el siguiente, será el día 15 de diciembre, el miércoles, como pueden ver aquí en la pantalla. Y aquí también vamos a retomar lo que ha dicho la profesora Ana, o sea, que la Iglesia alemana como vanguardia por lo que se refiere al camino sinodal. Entonces, podemos ver que las mujeres católicas hablan de foros del camino sinodal y dicen del por qué es necesario y por qué es tan importante ese camino sinodal, la vía sinodal, por qué es importante la democracia y si las mujeres pueden tener acceso y derecho al voto. Y luego, si posible, que los pastores y sus derechos, que se pueda hablar de par en par, o sea, cuáles son los temas más candentes de ese camino y sobre todo lo que a nosotros nos interesa, a lo mejor los que no son alemanes, si este camino, si esta vía sinodal es alemana y pueda funcionar como liderazgo, como guía para llegar a Roma. Entonces, si en Roma se puede aprender de esa vía sinodal alemana y el primer meeting será sobre el poder y la separación de poderes. Ese será el miércoles que viene y sería muy interesante que estuvieran ahí todos presentes para volver a hablar. Entonces, muchísimas gracias otra vez a las ponentes. Gracias a Cristiana Florín por ser moderadora del panel. Muchísimas gracias a los intérpretes. De verdad es un gran trabajo traducir una charla tan espontánea. Muchísimas gracias a todos los que han participado también. Espero que las ideas que nos hemos intercambiado hoy puedan inspirarles. Muchísimas gracias otra vez. Hasta pronto.